vamos a trabajar sobre una explicación a las causas de las infecciones. Estamos a la mitad del siglo XIX y entonces en esa época hay dos teorías fundamentales sobre el origen de las infecciones y la teoría más aceptada es la teoría de los miasmas, que dice que son malos olores y malos aires y tal los que causan esta enfermedad que nosotros llamamos infecciosas ahora, pero en esa época no se llamaban así. Y luego después hay otros señores que se llamaban los contagionistas, que eran los que decían que había contacto de alguna manera con el enfermo, directo o indirecto. Pensar que en esa época la palabra microorganismo y todo esto no existía. Entonces el caso que vamos a ver es el de Semmelweis, que ya digo, es un caso que viene pues, en muchos libros, en muchos sitios, en las pruebas PISA es uno de los ítems que se utilizó, pero nosotros trabajamos los datos un poco de otra manera. Tenemos el caso de Semmelweis, que está en el hospital de Viena, tenemos la fiebre puerperal, que es la muerte de las madres al dar a luz, muy frecuente en esa época, hoy día también sigue pasando en países como en algunos países africanos, por ejemplo, y tenemos unas explicaciones que se dan. Y estamos en el punto A, es lo que os voy a pedir que hagáis, que es teniendo en cuenta los datos que se dan aquí, por qué Semmelweis no acepta las hipótesis que se daban en su momento. ¿De acuerdo? Semmelweis lo que dice es, tiene que haber una diferencia entre los dos pabellones, porque aunque mueren en los dos, mueren mucho más en uno. Y entonces dice, vamos a buscar qué más pasa aparte de su dire, porque él además, fijaros, que estaba en el 1, precisamente en ese donde se moría más gente. La primera diferencia que encuentra es que en el pabellón 1, o sea, en el que hay más muertes, el reconocimiento lo realizan los estudiantes de medicina, que eran todos varones. ¿Por qué? Bueno, porque ya no se os escapa que a las mujeres no les dejaban estudiar medicina en esa época. ¿Quién exploraba a las enfermas en el pabellón 2? Las comadronas, o sea, las estudiantes de comadrona, que eran mujeres. Entonces, hipótesis que cuando Semmelweis dice esto, dice uno de los médicos del hospital, es que ya se sabe que la brusquedad masculina, los hombres son mucho más bruscos que las mujeres, y entonces pues las exploran de una manera que, claro, se mueren. Es la típica explicación determinista. Pero bueno, ¿qué pasa? Que Semmelweis dice, venga, vamos a permutarlos. Inmediatamente empieza a aumentar el número de muertes en el pabellón 2, con lo cual está claro que pasa algo con los estudiantes de medicina. Klein dice, fuera todos los extranjeros, echa a 22, me parece que eran de los 40, una barbaridad, porque eran tal, y se queda muy contento. Durante un poquito de tiempo la mortalidad desciende, pero luego vuelve a subir en el pabellón 1. Y entonces es cuando Semmelweis recuerda otra cosa que él sabe, que es que en las disecciones, si tú te cortas con un escalpelo que se está usando para la disección, ese accidente puede ser mortal. Los dedos de los estudiantes contaminados durante las disecciones son los que conducen las fatales partículas cadavéricas a los órganos genitales de las mujeres encintas. Y dice, vamos a instalar unos lavabos en la puerta del laboratorio, porque venían tal cual de las disecciones de sangre hasta aquí. Os tenéis que lavar las manos antes de entrar. Dice, no, estos son unos lavatorios malsanos. Fuera usted, queda destituido, los catedráticos antes mandaban mucho más que ahora, y lo echa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues él, muy desesperado, pues consigue que el otro, del pabellón 2, lo contrate, y pone unos lavabos con cloruro cálcico, bueno, que es un desinfectante de aquella manera. Entonces vuelve a conseguir que le pasen ahí los estudiantes de medicina, les vuelve a poner los lavabos y logra, fijaros que después de poner los lavabos, la mortalidad caiga al 1%. Aquí tenemos la parte más difícil para el alumnado y es lo que os propongo que hagamos ahora el D, porque yo creo que el B y el C, si queréis comentarlo, pero yo creo que no tienen problema, es en qué datos se basa Semmelweis para proponer el lavado de manos. Supongo que no tenéis problema en identificarlo. ¿Cuál era la hipótesis de Semmelweis? Esto porque a los alumnos les cuesta muchísimo trabajo identificar cuál es la hipótesis, ¿vale? Pero lo que yo os propongo que le dediquéis un poco de tiempo es qué fenómenos observados, o sea, todo esto que hemos visto, o sea, y si queréis, yo esto os lo he contado así rápidamente, pero lo podéis volver a leer, son explicados por la hipótesis de Semmelweis, ¿no? Teniendo en cuenta que la hipótesis es la que tenemos aquí,
en cursiva, los dedos de los estudiantes son los que conducen las partículas cadavéricas a las mujeres. Esta hipótesis que él hace, de todas estas cosas, ¿cuáles explica? Y aquí ya han salido dos, ¿no? Explica que mueren más en el pabellón 1. ¿Por qué? Porque son los estudiantes de medicina los que tal. Dos, como han dicho muy bien ellas, explica, aunque eso era fuera de los pabellones, que se mueran las personas que se cortan con un escalpelo en la disección. ¿Por qué? Porque si la hipótesis de las partículas cadavéricas causa esa infección, pues da lo mismo que lo lleve el estudiante con el dedo o que te cortes. Porque de hecho lo que pasa es que entra en una herida, o sea, quiero decir que era porque exploraban esas mujeres y tocaban alguna cosa del interior y eso pasaba a la sangre, ¿no? Y utilizando los estudiantes de medicina un desinfectante, la mortalidad es del 9%, y para mí eso es más claro. No, que lo has dicho tú aquí, perdón, y se me había olvidado ahora resumirlo. Efectivamente, lo habéis dicho de maneras distintas, pero tercera cosa, podemos decir si es más o menos importante. Vemos que para los de su época no lo fue, fijaros en eso, que no siempre las pruebas, todo el mundo las interpreta igual, porque los contemporáneos de Semmelweis no le hicieron ningún caso. Pero efectivamente, para nosotros hoy día nos parece muy concluyente que meten los lavados de manos con cloruro cálcico y descienden las muertes. Hay otra cosa más, que es que al permutar los chicos con las chicas, o sea, pero vamos, vuelvo a insistir que no es porque sean hombres, sino porque eran estudiantes de medicina, la muerte, como decía él, sigue a los varones, ¿de acuerdo? O sea, que no es una cosa, son cuatro, por lo menos, que vemos que la hipótesis de Semmelweis es mejor, porque no es que explique una, que a lo mejor alguno de los otros, como decía Emilio antes, podía, es que explica todas esas cosas que hemos observado. Esa hipótesis parece que tiene más poder explicativo, aunque desde el punto de vista, digamos, de la causalidad dura, no tenemos todavía identificada la causa como el microbio ese que se conoce más tarde.